Buenos días, soy Suset Quiroa. El día de hoy me encuentro con mi compañera Kimberly Dayana, quien realizaremos un podcast con la psicóloga Isabel Brigitte Dunn acerca del bullying escolar en los niños de 6 a 13 años de edad. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues bastante Hola, bien. ¿qué tal? Gracias. Bienvenida Isa en este espacio. Hoy vamos a abordar el tema lo que viene siendo el bullying en los niños de 6 a 13 años. Sabemos que el bullying es uno de los acosos que sufren los niños. El acoso escolar o bullying es la exposición que sufre un niño con daños físicos, psicológicos y de una forma intencionada, ¿verdad? Eh, los niños también suelen tener diferentes daños psicológicos. Generalmente el bullying se desarrolla en las escuelas, que es donde otros niños les provocan abuso y maltrato a otros menores. Se ha comprobado que los niños que sufren acoso pueden tener más posibilidades de padecer de problemas de salud mental, trastornos y miedo, ¿verdad? Sí, súper. Pues mucho gusto a ambas. Gracias por invitarme. No sé si ustedes van a tener como una secuencia de preguntas o solo. Pues sí, serían como comentarios y luego te lanzamos una pregunta para que la respondas así, en Súper, tu opinión como psicóloga, digamos. súper. Pues así como mencionaba Kimberly, ¿verdad? De forma resumida, el bullying es algo que ha estado a lo largo del tiempo. Muchas personas lo ven como algo reciente, algo nuevo, pero hecho siempre ha estado. Siempre, si preguntamos como conductas a nuestros padres, abuelos, esa conducta siempre ha estado. Sin embargo, en el pasado se ha considerado como normal, se ha normalizado y hay un temperamento, hay un pensamiento social acerca de él, ser fuerte, ¿no? Hacerme el fuerte, que esto no me afecta, esto para nada, y uno esto lo hacía más fuerte y aprendían las personas a reprimirlo. En cambio, ahora en nuestro contexto, en nuestras generaciones, como tenemos acceso a mucha más información, ahora ya nos damos cuenta que esto tiene nombre y que esto de hecho tiene muchas consecuencias tanto en el victimario como en la víctima, ¿verdad? Tanto el que lo ejerce como el que es la víctima del bullying, ¿verdad? Entonces ahora sí se permite como un espacio de mayor expresión emocional y ya se pueden evidenciar estas situaciones. El, el bullying, como bien decía Kimberly, es todo este acoso, es una conducta violenta y agresiva, aunque sean desde comentarios, desde actos físicos, ¿verdad? Violencia física, verbal, psicológica que vive la persona. Usualmente la persona que lo vive tiende a manifestar ciertos síntomas que tal vez más adelante los vamos profundizando y también la persona que lo ejerce tiene síntomas, también hay un por qué lo ejerce y eso también es importante verlo porque el niño que lo ejerce sigue siendo un niño, me doy a entender, no es una persona racional, o sea, no es una persona adulta que lo hace, aunque sea de forma premeditada, como decía Kimberly. Sí, lo planifica, pero en su cerebro, como no está totalmente desarrollado de los 6 a los 3 años, su lóbulo prefrontal no está desarrollado. Entonces, toda la parte de conducta, cómo yo tengo que actuar en ciertas situaciones, cómo yo no, socialmente debo actuar, no está formado. Esa parte está nublada en los niños. Entonces, estos niños, de hecho, cuando son victimarios, cuando ejercen el bullying, de hecho, lo hacen, tal vez sí, de forma premeditada, pero no con forma intencional de daño. No sé si me voy a entender, solo están replicando algo que les ha sucedido a ellos, ya sea en casa o por otras personas, ¿verdad? Entonces, realmente los que lo ejercen también son víctimas, ¿verdad? No son niños malos como tendemos a verlos, sino también son niños vulnerables, ¿no? Y también yo siento que otra cosa a destacar con el bullying es que también es diferente dependiendo del sexo, si es hombre o mujer, porque yo siento que para los hombres tienen más la presión social de, no, es que no tienes que ser débil, no tienes que llorar o defiéndete, ¿verdad?
esas cosas. Y según yo había investigado un poco, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de la población de 12 años más que más fue víctima de bullying en el 2022 es de 59.4% hombres agredidos por hombres y 53.2% fueron mujeres agredidas por hombres. Entonces también, según este estudio, veo yo que son más los hombres los que realizan el bullying y eso también me llama la atención, ¿verdad? Eso, ¿por qué se deberá esa diferencia de entre hombre y mujer, ¿verdad? ¿Quién ejerce más el bullying, quién lo padece más y esas consecuencias, ¿verdad? Pues mira, Yo, ay, perdón, yo tengo en cuenta también y quisiera que nos centráramos también que esto viene desde casa, porque si desde casa empieza la agresividad, el niño crece con esa capacidad de que yo tengo que ser igual, yo tengo que tener el poder, yo no me puedo dejar, y entonces ahí es donde también está el problema, porque recordemos que en casa tiene que iniciar la educación, en escuela sigue, pero todo eso viene como que en una cadenita. Y ahí es donde ya empieza el niño adentro de la escuela a sentirse superior porque él ve violencia adentro de su hogar, ¿verdad? por supuesto. Sí, justo como lo decía, el victimario, o sea, la persona que lo ejerce, lo está repitiendo. También es víctima, ¿verdad? No es un niño malo, como se suele ver, ¿verdad? A ese niño tan malo, no. También es una víctima y hay que verlo como tal. Como decía la pregunta de Suset, lo que hay que evaluar es que hay múltiples factores, Suset. O sea, no es únicamente como A lleva B y ya, sino es un contexto del entorno, de lo que rodea a los niños. En nuestro país, o sea, voy a hablar por Guatemala, en nuestro país, y obviamente mayormente en Latinoamérica hay una cultura machista, ¿verdad? Hay una cultura bastante machista en la cual los niños tienen mayor influencia, mayor impacto. Las mujeres también lo viven, pero el hombre tiene mayor represión de emociones, mayor índices de violencia. ¿Por qué? Porque en casa, ¿a quienes maltratan más? Al niño. Niño. Al niño. Tienes que hacerte hombre, no puedes ser sensible. A ver, yo a ti sí te pego porque tú sos macho, tú te tienes que aguantar. Vamos, no llores. En cambio, con las mujeres se tiende más a hacer de otra forma, aunque por supuesto que hay violencia hacia la mujer muy marcada, pero es de otra forma. Es otro tipo de violencia hacia la mujer y suele ser física, pero hacia el hombre está mucho más marcado. Hay mucha violencia física contra la mujer, pero se tiende a abordar de otra forma. Entonces a las mujeres te pueden pegar, te dejan llorando y ahí te dejan. En cambio el hombre no. Hacen comentarios ofensivos, ¿verdad? ¿Verdad? Muy ofensivos, desde no seas homosexual, ¿verdad? No seas afeminado, te tienes que aguantar, pero a la mujer no le dicen eso, ¿verdad? A la mujer se le permite un poco más llorar, si yo ejerzo violencia sobre ti, presiones sociales, pues te vas como, te tienes que acoplar y ya, ¿verdad? Es diferente el tipo de violencia. Entonces yo pensaría, Suset, que uno de esos factores que influye que sean mayormente hombres es por esta cultura machista y misógina donde el hombre ataca a la mujer y el hombre ataca a otros hombres porque así es como es la cultura, así es como, así, bien, de ahí vienen, ¿verdad? De ese ambiente vienen. Correcto. De hecho, yo recuerdo que tuve a un familiar, a un primo en una escuelita que eran niños como de 7 años y él llegaba así todo tímido a la casa y uno venía y trataba de entablar una conversación con él. ¿Y cómo te fue? ¿Qué hicieron? Tener algo ameno con él, porque uno como padre de familia lo que hace es preguntar, indagar. Y yo recuerdo que mis familiares de hecho le preguntaban y él así como que sí, todo bien, y muy encerrado. Y le decía yo a mi familiar, mira, le decía, eso no está bien, eso no está, ya has intentado hablar con la maestra o algo, que si a mi primo le estaban haciendo bullying, desde agresión física, le quitaban su refacción, le quitaban su dinero y a la escuela uno llegaba y hablaba con la maestra y la maestra, sí, pero no, o sea, ¿cómo? O sea, la maestra se encerraba y creo que eso viene siendo también porque como
han crecido de diferente manera y se les ha creado diferente. Entonces la maestra decía, no, pero qué raro, ¿no? Si yo estaba al pendiente de los niños, juegan, o sea, es normal en ellos. Entonces era algo que no era normal, obviamente, porque mi primo incluso decía, yo ya no quiero ir a estudiar, ya no quiero, decía él. Entonces él ya estaba afectado hasta que se encontró una manera, se le hizo ver a la maestra, se habló con la directora, pero recordemos que hay instituciones, como en este ejemplo, que no están capacitados para esto. Entonces, es así como que lo hacen un caso omiso, o sea, son niños, pueden jugar, son niños, no pasa nada. Entonces, están omitiendo esto y esto es importante hablarlo, porque hoy en día, digamos que un caso de bullying en los niños les repercute tanto que incluso podría causarles la muerte. ¿Sí? Entonces, es un tema importante de abordar, pero hay escuelas que no están capacitadas para esto. Yo te diría que la mayoría de colegios en Guatemala no tienen. Entonces, la mayoría, serían muy pocos los que saben abordar este tema. Y debería ser como que obligatorio que estén capacitados para reconocer esas señales y más si están a cargo de niños, ¿verdad? Fíjate que hay tipos de bullying que es la activa y la pasiva, no sé si habían leído eso antes. La pasiva es, imagínate que ahorita yo veo a Kimberly atacando a Suzette por algo de su físico, ¿verdad? Entonces le empieza a criticar, a atacar, a avergonzar, humillar, yo me quedo callada viendo, no hago nada. Esa persona que se queda callando es cómplice, hace también bullying, aunque no esté atacando directamente yo a Suzette, pero como miro a Kimberly hacerlo, yo soy parte de, yo lo dejo. Usualmente lo que hacen en las instituciones es ver. El bullying viene siendo pasivo de parte, yo veo, pero como no tengo las herramientas de cómo intervenir a Kimberly, me quedo callada. No sé cómo abordar eso. Lo dejo pasar. Y como seguramente los profesores y pues, maestros vienen de ahí, vienen de normalizar eso, no intervienen, ¿verdad? No hacen nada, incluso directores, te digo, ¿verdad? Kimberly, o sea, no, a veces uno habla y siguen sin hacer nada, hay un bullying pasivo. Y el activo, pues es puramente ese que ya, o sea, lo que está haciendo la persona ya, evidentemente. Sí, y es impresionante también cómo, perdón, cómo se aborda el perfil de la persona que es agresora, porque el perfil de una persona que es agresora es impulsivo, muestra autosuficiencia y mantiene una actitud tan positiva hacia la violencia, tratando de que su agresividad sea normal, tanto con sus compañeros, como en casa, como en la escuela. O sea, lo normaliza tanto que él, como decía Isabel acá, como no logra comprenderlo, entonces él lo ve todo normal y como también no tiene la capacidad de pensar como un adulto, ¿verdad? Aunque hay niños tal vez más grandes, ya de 12, 13 años, que ya están un poco más conscientes de lo que hacen, incluso ya planean cómo hacer las cosas, que eso ya siento que es peor, ¿verdad? Porque ya es con toda la intención. Y yo considero que también muchas veces, como se decía, que todo viene desde casa, también son factores que se repiten, ¿verdad? Si el papá era golpeador, el niño igual, ¿verdad? Porque fue lo que vio en su casa. ¿Hay alguna manera, pues, qué se podría hacer en esos casos para dejar que ese patrón se repita, digamos, en Para futuras dejar. Ajá, de que se repita en futuras generaciones? Mira, yo te voy a hablar de algo que es diferente, pero me sirve mucho para demostrar esto. Pero solo interrumpo, el niño de 12 tampoco, aunque lo planifiquen, no sabe qué está haciendo, no sabe las consecuencias de lo que está haciendo. Una persona termina de desarrollar esta parte del cerebro y uno dice, ¡ah! Lo que hice está mal. No, esta forma de conducta no está bien. Si a mí me desarrollan bien esta parte del cerebro con empatía, me tratan bien, me cuidan, me atienden, esta parte aquí tiene que actuar de otra forma ante la sociedad, ante situaciones. Pero si a mí no me entrenan eso, mis padres o quien sea que me esté cuidando, cuidadores primarios, yo no desarrollo bien eso. Entonces ya vemos eso también en la adultez, ¿sí? Hay personas que hacen bullying en la adultez, pero esta parte del cerebro se termina de desarrollar como entre 21 y 25 años. O sea, Okay. sí, o sea, uno todavía a los 24 podría tener esas conductas, pero mientras va creciendo ya se termina de desarrollar bien. No estoy diciendo que todos parejos hasta los 25 se termina de desarrollar entre 21 y 25 años.
por lo tanto, o sea, podemos esperar que toda la adolescencia la persona sigue siendo, no sigue comprendiendo como ciertas consecuencias de sus actos. Entonces, aún de 12, 13 años, 15, 16, 17, 18, es culpa de los padres y de los cuidadores primarios y las instituciones que esa persona lo siga haciendo, porque no se le está llevando a un psicólogo, no se le está acompañando, no se le está explicando el daño que le está haciendo a la otra persona y el daño que él mismo está sufriendo. El que hace bullying también tiene un sufrimiento interno y por eso lo hacen. Entiendo yo el pensamiento de superioridad, pero no, es mucha inferioridad. Entonces lo trato de compensar con hacerme más grande, hacerte daño, porque la violencia al final nos da control. Cuando hay papás violentos, lo que quieren es controlar a los hijos, ¿no? O sea, yo te pego para controlarte y te dejo de pegar hasta que tú te puedas defender, porque ya pierdo control. Ojo. Toman al más débil siempre. Exacto. La violencia siempre se ejerce sobre el más débil, pero viene de una situación de control. Entonces nos ponemos a pensar ahorita lo que tú preguntabas, Suset, no, yo no te puedo decir cómo no replicar, pero mi ejemplo es, por ejemplo, abuso sexual en la infancia. Hay dos caminos cuando uno sufre eso. Yo podría replicar siendo víctima de, y lo continúo haciendo hasta la adultez, y yo lo continúo haciendo, o yo lo evito. Yo me doy cuenta que eso me hizo daño y ya no lo quiero hacer. Realmente funciona según el contexto de la persona, según su propio temperamento, su forma de ser. Entonces los niños que sufren de bullying a veces no lo replican. Hay niños que sí, pero realmente no hay una forma como que te diga, ay, ¿verdad? Así lo evitamos, no. Realmente es el contexto del niño y sus capacidades de empatía, sus capacidades de tener más, ¿cómo se le llama eso? Como más, ¿cómo se le dice eso? Como más conciencia de lo que las personas en su entorno, las consecuencias, ¿no? Lo que va a suceder. Pero realmente no depende mucho de los adultos. Realmente lo único que yo pensaría es un acompañamiento psicológico, que en nuestro país tuviera eso abierto desde lo público, ¿verdad? Haya abastecimiento de psicólogos que puedan acompañar niños, ya sea en los colegios y demás, para abordar estas problemáticas, pero a veces no se tiene eso, ¿verdad? Correcto. ¿Crees que haya algo para poder hacer, o que en la sociedad esté tan empapada de este tema para actuar, o simplemente es así como lo mencionábamos, aún sigue siendo un tabú, como que es normal que pase? Yo creo que el mayor contexto, lo que debemos hacer es realmente comunicar. Se le llama en psicología psicoeducar. Yo te brindo información psicológica de forma simple para que tú la vayas, yo te de alguna forma te pase información acerca de ello. Si nosotros como personas y no somos psicólogos, podemos psicoeducar acerca de este tipo de temas en los cuales abordamos directamente a los niños. Abordamos adultos e instituciones, pero también niños, para que puedan identificar que lo que les está pasando y que lo que les está pasando no es algo que merecen. Se les trabaja a los niños que eso no es algo que se deba hacer con otros seres humanos, porque esos seres humanos tienen un valor. Entonces realmente es que los niños puedan identificar lo que les está pasando. Regreso como el abuso sexual, uno cuando sufre eso de niño, uno no sabe qué pasó, o sea, solo sabes que no está bien, sentís algo en tu cuerpo, lo rechazas, pero no sabes qué es, a menos que desde chiquitos, desde bebés, te empiezan a dar educación sexual, te empiezan a decir, mira, aquí solo mami y papi tocan para limpiar, ¿me das permiso? ¿Me das permiso para acompañarte? Y desde ahí tú empiezas a formar, ¿verdad? Toda la educación sexual, entonces ya cuando pasa, tú identificas qué te está pasando. De la misma forma con el bullying.
tú acompañas y tú dices, pues mira, realmente nadie te puede tratar así, nadie te puede insultar, nadie te puede hacer de menos. Cuando eso pase, tú tienes permiso de venir, o sea, tú tienes, perdón, la libertad de venir y contarme las cosas. Yo soy tu lugar seguro. Pero como a veces los hogares son un lugar inseguro, entonces ¿a dónde van los niños? Correcto. Eso es lo cultural, o sea, el no tener información psicológica en las instituciones tampoco, ¿verdad? Desde ahí ya se pueden, ¿verdad? Cuando yo veo que viene el niño con golpes, yo veo que el niño tiene bullying aquí, pues uno llama a la PGN, o sea, uno llama a los derechos humanos, o sea, ¿qué hace uno, no? Pero eso no pasa. Y otra cosa, para profundizar más en ello, que creo que ya no llegamos más al fondo, ¿cuáles son los signos más comunes en niños que sufren bullying? Es decir, que estén callados, que ya no quieran ir a la escuela. ¿Cuáles otros hay aparte de ellos? Cuando llegan a casa o... Ajá, cuando llegan a casa y acaban de, digamos, recibir bullying, ¿verdad? Para que los padres se den cuenta de las señales, ¿verdad? Cómo detectarlo, de que algo está mal. Va, mira, pero lo que pasa es que las señales de alerta van a variar de niño en niño, ¿va? No es como un checklist donde tiene que llenar todos los requisitos, porque cada niño lo va a afrontar de diferente forma. No todos les afecta de la misma forma, ¿va? Y no todos tienen la libertad de expresar sus síntomas en casa, entonces se reprimen demasiado. Pero fíjate que es vital reconocer que el niño tenga, o sea, si es una violencia física, pues va a llegar con moretones, pues va a llegar con daños. Entonces, desde ahí ya es una bandera roja enorme de que algo está pasando en la institución, ¿verdad? Entonces, esa sería como nuestra máxima alerta ya cuando hay una violencia física, ¿verdad? Porque eso ya sabemos que hay instituciones donde pues, han muerto niños, incluso privadas y que se mantienen en silencio, no salen ni en las noticias, pero entre uno se va informando que pasó una muerte, ¿verdad? Así como un caso que existió que hasta apareció el niño ahogado en una piscina. Entonces eso fue un acto de bullying. El niño que ya sabía nadar no se tiró y se ahogó, ¿verdad? Entonces eso ya es un caso grave. Entonces desde que miramos señales de violencia física ya nos tienen que llamar la atención, que el niño empieza a ser muy despistado, que no pueda concentrarse, que pierda las cosas con frecuencia, ¿verdad? Que eso no era una conducta que estaba antes, ¿verdad? Ojo, ¿verdad? Porque eso también pueden ser otras cosas, pero que de la nada empieza a perder las cosas, que no se recuerde de las tareas, no se recuerde lo que hay que hacer en casa, que, o sea, pérdida de memorias y concentración, ¿verdad? Vamos a irnos un poco a situaciones físicas. Los niños no manifiestan muchas veces con palabras, no saben cómo hacerlo, manifiestan el cuerpo habla. El cuerpo O conductas ansiosas donde se hacen pipí en la cama y antes no lo hacían, también siento yo que es algo. sí, en neurosis también, pero fíjate que lo que pasa es que esos son síntomas físicos. Muchas veces un niño, y ojo, ¿verdad? Cuando ya ustedes que vean un niño, cuando tiene muchos problemas de gastritis, estreñimiento, diarreas, como colon irritable, o sea que les duele el estómago, quejas de malestar, pero del sistema digestivo, de toda esa parte. Ojo, ahí por ahí sale la ansiedad y el estrés, incluso en uno de adulto. Pero en niños, como los niños no hablan, por ahí podemos empezar a ver que algo no está bien. De la nada empiezan con gastritis, empiezan con vómitos, diarreas, o mucho dolor estomacal, ¿verdad? Vas a ver que hay también como conductas agresivas, que de la nada empieza a ser más agresivo, contesta mal, es contestón, te ofende, tira las cosas, golpea las cosas cuando se enoja, se golpea a sí mismo cuando se enoja, dependiendo de la edad, ya empiezan a hacer signos que si no estaban antes ya son de alerta, cambios en su alimentación y en su patrón de sueño, que coma más o coma menos, o duerma más o duerma menos, o sea que hay un cambio relativo, ¿verdad? Constante. Lo que sea sucede, ¿verdad? O sea, la enuresis, que es hacerse, que tienen accidentes de pipí o popó en la cama, eso también tiene mucho que ver. Cuando hay como un trato de autoestima baja hacia ellos, como que te das cuenta que disminuye la autoestima
ya se ven a sí mismo como algo negativo. Yo una vez atendí a una persona que, perdón la palabra, pero me decía que ella era una mierda. Ella era eso, no era más que eso. Eso para mí ya sé yo que alguien le estaba diciendo eso. Ella no se lo inventó, ella no lo sacó de la nada. No Alguien se lo estaba diciendo. Y ella se lo creía. Eso era ella, no era más que eso. Eso ya para mí es una autoestima súper, súper baja, ¿verdad? Aislamiento, aún con los amigos, aún donde no está pasando el bullying, aislamiento, porque hay un miedo automático. Se empiezan a aislar, ya no tienen amigos, no quieren realizar actividades sociales, todo eso, ¿verdad? Ya te empieza a sacar malas notas, no quiere ir al colegio, como dijo Suset, empieza a haber un problema en la escuela, problemas en la mañana, no quiero ir, ya, entonces no quiero, ya, ¿verdad? Como rebeldía, no, de verdad son síntomas de algo más. Y lo que decía Kimberly, lo más peligroso es que quieran quitarse la vida. Entonces, cuando empiezas a tu ver como síntomas, pensamientos o señales de alerta de suicidio, también, ¿verdad? Tú empiezas a ver tú que se lastiman, se empiezan a arrancar el pelo, se aruñan, se cortan. eh, ya son señales bien fuertes. Como psicóloga, ¿qué nos recomendarías a los padres de familia? Aparte de que vean estas señales, ¿verdad? Tanto físicas. Ok. Lo primero que se haría es tener un ambiente de confianza. Kimberly, tú sos mi hija y te está pasando esto, entonces yo vendría, mira, yo sé que tal vez tú tengas miedo o pienses que yo te voy a regañar o que yo voy a pensar algo negativo de ti o que pienso que sea tu culpa, pero no es así. Yo no te voy a regañar, no te voy a castigar, yo te voy a acompañar. Yo quiero ser tu lugar seguro y yo te quiero preguntar si algo malo, algo te está sucediendo en el colegio, escuela, que tú sientas que no está bien. Alguien te está haciendo daño, alguien te está tratando así. Recuerda que yo soy tu lugar seguro, tú me lo puedes contar a mí. Yo no te voy a poner en peligro a ti y te voy a defender. Eso sería como la forma de empezar a abordar. Yo te quiero, yo estoy para ti, yo te amo, yo soy incondicional para ti. O sea, no generarle miedo. El niño no te va a hablar si te tiene miedo. Por ahí había una imagen por ahí, si el niño te tiene miedo de contarte si sacó mala nota, fijo, no te va a contar cosas más gruesas. O sea, si no te quiere contar que sacó un 6 de 10, no te va a contar cosas peores porque te tiene miedo. Esa es una reacción de miedo. Si yo no le cuento esas cosas a mis papás, yo les tengo miedo a su reacción. Entonces, lo primordial como padres es generar este espacio abierto. Los papás no somos perfectos, nosotros a veces tenemos nuestros ataques de ira, a veces nos enojamos por cosas que nada que ver, pero lo importante es el reparar. Bueno, yo me enojé contigo, pero yo no tenía razón de ponerme así. Discúlpame, no es tu culpa. Entonces ahí ya se va fortaleciendo el lugar seguro de los niños. Y a continuación de eso es defender al niño. O lo tengo que sacar de esa escuela o algo, pero yo lo defiendo. No me quedo de brazos cruzados porque si no el niño también crece con un sentido de abandono, un sentido de injusticia y abandono donde nadie estuvo para respaldarme y en la adultez eso afecta muchísimo, ¿verdad? No puedo confiar en nadie, me quedo con personas para que no me dejen o que me estén tratando mal, ya genera otro tipo de conductas. Pero lo primordial es hacer el espacio seguro y actuar. No castigarlo, no regañarlo, permitirle expresarse, acompañarlo, ir a la institución y decirle que yo te protejo, porque a veces cuando uno es violentado, uno no quiere denunciar, porque sabemos que el proceso de denuncia es complejo y a veces tiende a recaer en uno. Entonces, el decir yo te protejo y no va a permitir que esto te sea así, pues se hace, se cumple. Se saca el niño de la institución, se busca otra institución, no sé. Okay. Y justamente ahorita que estábamos tocando eso de las instituciones, ¿qué hace uno como padre de familia si ve que dentro de la institución se llega a hablar y no se encuentra una solución? Aparte de como padre de familia, si obviamente están agrediendo a mi hijo, lo que voy a hacer el primero es sacarlo, ¿verdad? Pero ¿qué procede a hacer contra la institución? Está el Ministerio de Educación. Primero ver si está avalado el colegio con el Ministerio de Educación. Si no está avalado, pues ya íbamos por mal camino. Pero primero sí verificar que está avalado y uno puede poner denuncias.
¿sí? Y como te digo, en la PGN uno pone la denuncia, mira, mi hijo fue violentado en este colegio, él está siendo violentado de derechos humanos, mira, mi hijo fue violentado en este colegio y en el Ministerio de Educación. El problema es que en nuestro país estos procesos toman tiempo, se tiende a veces dejar ahí a medias, pero poner la denuncia pues nunca quita, ¿verdad? Que se haga algo al respecto. Usualmente creo que la PGN, o no sé si el Ministerio de Educación, tú pones una denuncia y ellos caen, ellos visitan. Ellos te caen de la nada y empiezan a preguntar, bueno, mire, ¿qué está haciendo usted en esta institución? ¿Cómo se abordan estas cosas? Y llegan a ver qué está pasando. Pero como nuestra cultura también es mucho de denuncia, porque ya sabemos cómo es el proceso, a veces es muy complejo y nos pone mucho más vulnerables, pero eso sería lo que procede. Y otra cosa que me llamaba la atención que mencionabas era que, pues, los niños, ¿verdad? No están conscientes de sus acciones y muchas veces no se dan cuenta que sufrieron bullying hasta que ya están grandes, ¿verdad? Y esto es como, me imagino que tal vez cierta cosa llegan a adultos y les afecta y no saben por qué, ¿verdad? Supongo que es porque la información se guarda en el subconsciente o no sé cómo estará eso, ¿verdad? Que acumulan el trauma ahí, ¿verdad? Sí. Solo con lo último, también denuncias públicas, tú sabes. Si a mí me dan una mala hamburguesa en Mac, yo puedo denunciar públicamente o sea, pasa lo mismo con las instituciones. Yo puedo hacer una cadena de que esto pasó en esta institución y que es una mala institución. También se puede hacer eso. Perdón, solo que me falta decir eso. Ahora con la adultez, sí. Lo que pasa es que los efectos a largo plazo van a ser los mismos, ¿verdad? Baja autoestima, un autoconcepto, que es como la información que tengo a mí mismo, muy negativa, ¿verdad? Como que hay algo malo en mí. Si no es directo, como que si no lo puedo asociar, que a veces sí, ¿verdad? Uno puede asociar que, me pasó por B, ¿verdad? Entonces, eh, pero a veces que no, y se queda guardado en el subconsciente, como dices tú, pero sí lo podemos ver reflejado en conductas, ¿verdad? A veces ansiedad social, me importa mucho lo que diga el otro de mí, entonces tengo ansiedad cuando estoy en un espacio público, no quiero hablar porque seguro van a pensar que soy tonto o que no tengo nada importante que decir, se van a burlar de mí, me van a humillar, entonces me da ansiedad hablar, me quedo callada, solo miro que están hablando todos y evito reuniones sociales, hay ¿cómo se llama esto? Ansiedades inexplicables que uno dice, ¿por qué me siento así de la nada? Un autoconcepto negativo, una autoestima baja, problemas a la hora de interactuar con otros, como pocas habilidades sociales. Las habilidades sociales se desarrollan en la primera infancia y se pueden ir reforzando a lo largo de la vida, desaprendiendo y aprendiendo lo que uno aprendió en la infancia. Pero cuando uno se topa con esto, van a haber nulas o pocas habilidades sociales, no saber cómo interactuar con los demás, van a ser probablemente personas que tienen ataques de ira de la nada. Bueno, no sé si ustedes han visto a alguien que de la nada ahí en un restaurante empieza, no, que esto no era mi orden, y ataques de ira de la nada, violencia hacia los hijos, violencia hacia otras personas, sensación de no ser perteneciente a este mundo, no sé para qué estoy aquí, no pertenezco, no tengo un sentido de vida. O que merece todo lo malo que le pasa, no, es que yo me merezco esto y así. Eso es lo que yo, para eso valgo yo, ¿verdad? Exacto. Sí, eso serían como las señales ya en la adultez. Obviamente psicoterapia, ir poco a poco profundizando cómo fue la infancia, qué pasaba, y de pronto van saliendo con que no me sentía bien en el colegio. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en el colegio? No sé, me sentía que me trataban mal, o iban evocándose cosas, y con el tiempo, sí, ya me puse a pensar que me pasó algo. Ahí salió, ¿verdad? Uno tiene acceso al subconsciente si le das chance. Y como psicóloga, ¿has visto algún caso de niños o algo así que digas fue muy grave o sorprendente para mí? Fíjate que en caso de niños, he visto diferentes tipos de situaciones de niños, desde mucha violencia, pero supongamos en el colegio, yo lo que he visto es desde tratos de abuso sexual. Eso sí he visto yo. Abuso sexual, acoso sexual, ¿verdad? Incluso en adolescentes, chicas donde el maestro, los compañeros, y hay veces una situación que yo vi y yo viví, fue de que de adolescente
el docente y los otros alumnos se ponían de acuerdo a hablar de mi cuerpo. El docente, o sea, el profesor y los alumnos, los hombres, se ponían de acuerdo para hacer eso. Eso es lo peor que yo viví, y también lo que he visto en otros niños es el puro abuso sexual. Y lo que pasa es de que aquí recaemos a lo mismo, ¿verdad? Que mencionábamos a un principio, de que porque esa persona se guarda eso en adentro, y cuando va creciendo lo sigue guardando y no busca una ayuda profesional, esa persona llega a tener un hogar y se vuelve a repetir el patrón, porque no hay una pausa o algo que lo frene y diga, no, hasta aquí se acabó, y busque ayuda profesional, y se vuelve a repetir el patrón, lastimosamente. Sí. Como te decía al principio, a veces uno tiende a hacerlo o no hacerlo, pero si yo sufrí algo, yo tiendo a replicarlo de otras formas. Si decido no tener el acto directo de lo que yo viví, pero si hay otros patrones. Entonces, si yo crecí, yo me creo con baja autoestima y pienso mal de mí, yo le voy a transmitir eso a mi hijo, porque ellos aprenden por observación. O también eso depende también en qué área los agredían más los que les hacían bullying, que no me toques ahí porque no me gusta, ¿verdad? Es algo también muy común. Sí, ¿verdad? Pero sí, el patrón se manifiesta. Yo no sé si ustedes, yo no sé, pero cada quien llega a un punto y dice, yo no voy a hacer lo mismo que mis papás, yo no voy a hacer eso, y me voy al no. Eso es un error, porque ¿en qué me enfoco? ¿En qué me estoy enfocando cuando digo, no, yo no quiero ser como mi mamá, como mi papá? ¿En qué me estoy enfocando? En lo que él hacía, digamos. En el Entonces, ¿qué pasado. voy a replicar? Justo lo que... Yo les digo ahorita, no piensen en un elefante azul. Sí, Ya lo pensamos. Sí. No quiero gritar. Gritar. Psicología inversa de no lo hagas, más lo haces. Entonces, yo creo que si uno se da cuenta que hay un patrón en la infancia que yo digo, no, yo no seré como mis papás, no, tal vez funciona más que si quiero ser. Yo quiero ser un papá responsable, yo quiero ser un papá que da paz, quiero ser un papá que habla suave, que habla con amor. ¿Yo dónde me estoy enfocando ahí? En la acción que sí quiero. Entonces, realmente cuando tal vez no tenemos un acompañamiento psicológico, aunque no replicamos lo mismo, sí lo vamos replicando de otras formas. Si a mí me pegaban, yo no le pego a mis hijos, pero tal vez soy muy frío con ellos. Pero tal vez no estoy emocionalmente activo con ellos, y realmente solo estoy para darles sustento económico, casa, comida, colegio, pero no estoy para, mira, ¿cómo te has sentido? ¿Qué tal estás? Aquí estoy para ti, eso pasa. Uno no lo crean así. Entonces ese vacío emocional realmente es otra forma de también tener las mismas consecuencias. Bueno, pues yo digo que concluimos el podcast hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta, algo que comentar antes de finalizar. Por mi parte no, más que agradecer, porque estuvo muy interactivo esto, y pues son señales que de verdad debemos de tomar en cuenta, y espero les sirva a las personas que puedan escucharnos, para que puedan tener un poco más del conocimiento de bullying, no se quede así como que solo es un acoso y hasta ahí, sino que puedan ver las causas, los efectos y hasta dónde puede llegar incluso a causar la muerte. Sí. Y sobre todo a los padres, ¿verdad? Que siento que este podcast les va a ser de mayor utilidad, ¿verdad? Ya que tienen niños y todo eso, ¿verdad? Entonces, también muchas gracias, Isabel, por haber aceptado y haber estado aquí acompañándonos. Con mucho gusto, gracias por la invitación.